Perfecto. Ahora sí, ya. Ya vamos empezando. Ya vamos empezando, ¿ya? A ver, el tema de fisiología cardiovascular es básicamente para ver la fisiología de la circulación, ¿ya? Entonces, se supone que la primera semana ya has leído algo, se supone. Ok, entonces, acá supuestamente es para resolver algunas dudas, pero sí les voy a dar, como les digo a los chicos, la parte más puntual, ¿ya? Que es la pepa del tema. A ver, la circulación, bueno, anteriormente, ya, hace mucho tiempo, se usaba un término que hace mucho tiempo ya no se usa, que se llama circulación mayor y circulación menor. Ya yo lo voy a dibujar acá para que más o menos tú veas, esta es la circulación mayor. La circulación mayor es aquella circulación que va del corazón hacia el resto del cuerpo, perfecto. Y la circulación menor, eso es un término antiguo, y la circulación menor ya es aquella circulación que va desde el corazón hacia tus pulmones y regresa de los pulmones al corazón. Bueno, acá es al revés, ¿no? Acá es del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. ¿Ya? Si es antiguo, ¿por qué en el Guyton sigue diciendo? Claro, es antiguo, pero el tema es de que todavía se utiliza en algunos libros, ¿ya? Clínicamente ya no utilizamos circulación mayor y menor clínicamente, por eso te digo, es un término antiguo que teóricamente lo utilizamos. Ten en cuenta que la teoría es una cosa y al momento que vas a hacer práctica, cuando ya leas Harrison, medicina interna, te vas a dar cuenta que circulación mayor y menor ya no existe, pero sí el libro te lo especifica, ¿no? Te dice que es un término antiguo que se utilizaba para ver la circulación de la aorta al resto del cuerpo, en el caso de la mayor, ¿no? La de la aorta al resto del cuerpo, ¿ya? Y en el caso de la circulación menor, del corazón, ¿ya? Del corazón o a los pulmones, ¿ok? Y de los pulmones al corazón, ¿ok? Pero ahora ha quedado ya, digámoslo así, dejado a un lado, y la circulación mayor ahora se le llama circulación sistémica. Ya, ese es el término, circulación sistémica. Mientras que la circulación menor se le llama circulación pulmonar. En algunos libros lo vas a encontrar como cardiopulmonar, pero para efectos de enseñanza, circulación pulmonar y circulación sistémica. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tenemos que saber. Otra cosa que es importante saber, que lo expliqué en las diapositivas de fisiología cardíaca, pero que te lo voy a dar acá, es la distribución del flujo, ¿ya? La distribución del flujo sanguíneo principalmente es sistémica, como te das cuenta. La distribución, bueno, acá dice 84%, que es lo que dice el libro, pero usualmente es del 70 al 75% de toda la distribución sanguínea va a la circulación sistémica. A la parte periférica, no. Es decir, a la parte periférica, no, brazos, piernas, etc, etc. Toda la parte periférica, ¿ok? Solamente el 5%, ya hasta el 7 que dice acá, se distribuye a nivel del corazón. Y el resto, obviamente, entre los demás órganos nobles, cerebro, riñones, etc, pulmones. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante? Porque cuando tú dices que la distribución mayor, ¿ok? La distribución mayor está a nivel sistémico, ya quiere decir que todo lo que entre se va a perfundir mejor a través de la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque se distribuye de mejor manera. Quiere decir de que si yo, esto es para que tú más o menos te des cuenta, o nos demos cuenta de que si yo tengo un paciente que está deshidratado, ¿ok? Y le voy a meter agua, en este caso le voy a meter suero fisiológico, fluoruro de sodio, el 0,9%, ¿ok? ¿Por dónde lo voy a introducir? ¿Por un catéter periférico o por un catéter venoso central, que en este caso iría directo al corazón, porque el catéter venoso central va a través de la arteria subclavia, de la vena subclavia, perdón, y baja al corazón? Entonces, ¿por qué me sirve esto? Para entender justamente este tipo de casos en donde yo tengo un paciente deshidratado, ¿ok? Y le voy a perfundir cloruro. Yo necesito hidratarlo, es decir, necesito que todo su cuerpo se llene de líquido. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de dónde? A través de la circulación sistémica, porque es la que mejor se distribuye. Por eso es que, de preferencia no, en realidad
siempre cuando tenemos un paciente deshidratado, en lugar de ponerle el suero por el catéter venoso central, se lo vamos a poner por 1 o 2 o 3 vías periféricas, ¿ok? Entonces, esa es la explicación por la que cuando nosotros tenemos un paciente que está con diarrea, que tiene dengue o etc., etc., ¿por dónde le vamos a pasar? Le vamos a pasar de frente por vía periférica, ¿ok? Entonces, jamás, nunca, y eso es ley, ¿eh? Nunca en la medicina. ¿De los brazos? ¿Por periférica se refiere a las venas de los brazos? Claro, circulación periférica me refiero a principalmente miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Todo lo que sea periférico, ¿ok? Lo que no tenga que ver con los órganos centrales, ¿ya? Nunca se transmite, nunca se difunde, perdón, agua a través de un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque no se va a distribuir. ¿Ok? Se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque dice que el corazón solamente el 5% llega a distribuirse. Quiere decir que no se distribuye prácticamente casi nada. Si yo he metido 100 mililitros, ¿ok? Se va a distribuir ¿cuánto? Solo 5 mililitros se va a distribuir. Y lo demás, o sea, 95 se van a quedar metidos acá en el corazón. Entonces, lo que uno va a lograr, si es que uno lo hace a través de vía central, ¿ya? Va a hacer que mi paciente se congestione. Porque el líquido se va a quedar en el corazón y ese líquido, recuerda que el corazón va primero a la parte pulmonar. Entonces, no solo voy a congestionar mi corazón, sino voy a congestionar la parte pulmonar. ¿Perfecto? Esa es la base por la que nosotros, como médicos, cuando tenemos un paciente deshidratado, lo que hacemos es perfundirlo, a nivel periférico, ya sea por miembros superiores o miembros inferiores. Donde sea le buscamos la vena y ahí le colocamos el agua. ¿Perfecto? Bien, esa es la primera parte. Seguimos. Acá básicamente lo he colocado para que esto se entiende con ciclo cardíaco, ¿no? Si hubiésemos, como te digo, hecho la parte 1, más o menos debes tener una idea de ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, ahorita no lo voy a hacer el ciclo cardíaco porque tengo que tener la diapositiva adecuada para hacer el ciclo cardíaco y corresponde a la primera clase. En el caso del ciclo cardíaco, bueno, para más o menos acordarnos nada más algo previamente, yo tengo mi corazón, ¿ok? Mi corazón, ya está, el corazón, perfecto. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, perfecto. De aquí, del ventrículo izquierdo, nace la aorta, ¿ok? Nace la aorta. Y del ventrículo derecho nace la pulmonar, perfecto, que va a los pulmones. Eso lo voy a explicar, como te digo, en el ciclo cardíaco, que tengamos la oportunidad de hacer la clase que está faltando, perfecto. ¿Qué necesito que te grabes de acá? O que se grabe de aquí. Este ventrículo, ¿cuál es el ventrículo que más presión va a tolerar? Este ventrículo, el ventrículo izquierdo, ¿ok? ¿Por qué? Porque este ventrículo va a expulsar la sangre, o sea, va a eyectar la sangre ya al resto del cuerpo, ¿ok? A todo el cuerpo, ¿perfecto? A todo el cuerpo. Entonces, yo necesito que tenga el miocardio más grueso y por ende la presión mucho más alta para poder bombear la sangre al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque del ventrículo derecho, ¿a dónde se va? Se va a los pulmones. Entonces, ahí no necesito mucha presión. Si yo le meto mucha presión en este ventrículo, en el derecho, ya acá, si yo le meto mucha presión en el ventrículo derecho, voy a congestionar los pulmoncitos. ¿Por qué? Porque los pulmones tienen arteriolas y venas muy pequeñitas y yo no necesito congestionar. Yo solamente voy a hacer un proceso de cambio de gases a nivel de los pulmones que se llama hematosis, perfecto, que es el cambio de oxígeno por CO2. O sea, sale el CO2, ¿ok? Sale el CO2 y recojo el oxígeno. Y luego de eso viene a la aurícula izquierda, perfecto, por las venas pulmonares. Ya, pero ese es otro tema. Lo que quiero que te grabes o se grabe acá es que el ventrículo izquierdo es el ventrículo más gordito, más gruesito, el que tiene que tener mayor presión para poder bombear toda la sangre hacia nuestro cuerpo, perfecto. Por eso es que acá en este cuadro, en el lado izquierdo, tú ves acá dice presión ventricular izquierda. Si te das cuenta, la presión ventricular izquierda llega más o menos hasta casi 120 milímetros de mercurio, que por cierto, es la presión sistólica o la presión de eyección, perfecto, es la presión sistólica, ¿ya? Y cuando va bajando
cuando una vez que ha terminado de eyectar, que por cierto, en el ciclo cardíaco, usualmente este ventrículo izquierdo, ya el ventrículo izquierdo usualmente se llena 120 mililitros, ¿ya? De sangre. De esos 120 mililitros se expulsa o se eyecta más o menos 70 mililitros, ¿ok? Y queda un promedio de 50 mililitros. A esta ecuación sencilla se le llama fracción de eyección, que es muy conocida en la cardiología y que hasta ahora sigue siendo utilizada para ver la capacidad de nuestro corazón para bombear la sangre, ¿ok? Y en base a eso también se clasifican las insuficiencias cardíacas. Es importante. ¿Por qué? Porque una insuficiencia cardíaca puede tener fracción de eyección disminuida o puede tener fracción de eyección conservada. ¿Qué fracción de eyección quiere decir? La fuerza de mi corazón para poder bombear el resto de la sangre. ¿Cómo sacamos la fracción de eyección? Fácil. Es muy sencillo. Lo que expulsamos, que tenemos acá 70, entre el total 120 por 100. Si tú lo multiplicas, te va a dar más o menos un promedio de 55 a 65%. Esa es la fracción de eyección normal de una persona sana, que no tiene absolutamente nada, ningún tipo de enfermedad cardíaca, nada, absolutamente nada. Esto es importante porque cuando lleves medicina 1, te vas a dar cuenta que cuando una persona tiene de 40 a 50%, ya tiene un ICC grado 1, y así va aumentando, o leve, ¿ya? Así va aumentando. Y cuando baja de 25 a 39 es grado 2, y menor a 25 ya es grado 3 o severa, que es casi incompatible con la vida. Y hay pacientes que tienen, si hay pacientes que tienen menos de 25% de fracción de eyección, es decir, ya no expulsa mucho, su corazoncito ya no expulsa mucha sangre, por ende, si se llena 120 mililitros, de repente expulsará 30 nada más, ¿no? O expulsará 40. Entonces, cada vez se va reduciendo, y eso hace que obviamente el corazón se vuelva insuficiente y los tejidos no reciban la sangre adecuada. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, eso es importante que se sepa, ¿ya? Entonces, regresando al tema, quería mencionarlo, regresando al tema, cuando yo expulso o estoy en la eyección, cuando yo estoy en la eyección, vamos a completarlo, lo he borrado sin querer, cuando estoy en la parte de eyección, yo necesito cierta fuerza para poder botar la sangre de este ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, esa fuerza o presión es 120 milímetros de mercurio, que es lo que tenemos acá. Cuando yo empiezo a relajar ese ventrículo, ¿por qué? Porque ya expulsé toda la sangre que necesité, esto empieza a bajar, mira, baja. Más o menos a este nivel, entre 80 y 60 aproximadamente, ¿ya? La sangre reempieza a llenarse de nuevo, ¿ok? Empieza a llenarse. Entonces, cuando pasa eso, ya más o menos a los 80 milímetros de mercurio, se le conoce como presión diastólica o presión de llenado, ¿ya? Esa es la famosa presión arterial que tenemos nosotros, 120 sobre 80, que es lo ideal, aparentemente lo ideal. ¿Ok? Entonces, básicamente para eso es el cuadro, para explicar que el ventrículo que tiene mayor presión es el ventrículo izquierdo. En cambio, mira, el ventrículo derecho, mira la presión del ventrículo derecho, ¿ves? Es pequeña, ni siquiera llega, ¿a cuánto llega? Ni siquiera llega a 30, máximo será 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si yo le doy más fuerza a mi ventrículo derecho, voy a congestionar los pulmones, y yo no necesito congestionar los pulmones, ¿ok? Eso es bastante importante, es algo que se tiene que recordar. Otra cosa que acá también quiero que se tome en cuenta es en base a las arterias. Las arterias más grandes, como la aorta, ¿ya? Tienen un grosor mucho más grande, valga la redundancia, de capa muscular. Mientras que las arterias más pequeñas cada vez se va reduciendo hasta llegar a arteriolas. ¿Perfecto? O sea, la capa muscular media se va reduciendo hasta quedarse prácticamente en endotelio nada más, ¿ok? Entonces, ¿por qué les explico esto? ¿Por qué? Porque hay dos leyes que rigen el llenado y el vaciado del corazón. El llenado, es decir, todo lo que llena al corazón, ya todo lo que llena o llega al corazón en
flujo sanguíneo, todo lo que llega, es decir, llega a través de las venas cavas, ¿no? Venas cavas para la aurícula, llega a través de las venas pulmonares y va llenando mi corazón. Todo lo que llega, todo lo que recibe está, vamos a decirlo así, regido por la ley de Frank Starling, ¿ok? La ley de Frank Starling es la famosa ley de la precarga, ¿ya? Eso es de la primera clase. Entonces, la ley de la precarga es todo lo que mi corazón puede recibir, mi corazón se va a adaptar. Si va a recibir 200 mililitros, mi corazón se va a adaptar para los 200 mililitros y va a tener la capacidad de expulsar, es decir, de contraerse para esos 200 mililitros, ¿ok? Si recibe 300, lo va a hacer. Si recibe 150, lo va a hacer. Es la famosa ley de la precarga. Tiene que ver con la variación del volumen sanguíneo que recibe, ¿ok? Entonces, simplemente la ley de la precarga, y lo vuelvo a repetir, es todo lo que llega a mi corazón, todo el flujo que llega a mi corazón, ¿ok? Así de simple, todo el flujo de sangre que llega al corazón, ¿ya? En las personas no es igual, por si acaso, no en todas las personas es igual. En algunas llega más, en otras llega menos, y también depende de la situación. Cuando yo, por ejemplo, vamos a suponer, estoy en un accidente y estoy perdiendo sangre, el flujo, obviamente que mi corazón va a bombear es menos. ¿Por qué? Porque trata de retener la sangre para que no salga a través de esa herida, ¿ok? Entonces, todo lo que llegue a mi corazón, toda esa sangre que vaya a mi corazón, ¿ya? Se llama precarga. Toda esa fuerza que va a llegar se llama precarga y está regida por la ley de Frank Starling, que simplemente es la variación, vuelvo a repetir, la variación de mi corazón en base al flujo que yo tenga. Si tengo un flujo menor, mi corazón se adaptará a ese flujo. Si tengo un flujo mayor, mi corazón se adaptará a ese flujo mayor y se va a contraer a ese flujo mayor. ¿Ok? La otra ley es una ley que se llama ley de Laplace, ¿ya? La ley de Laplace, la ley de Laplace, ¿ok? La ley de Laplace es una ley que tiene que ver con la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La poscarga es toda fuerza, ¿ya? Acá lo voy a colocar, toda fuerza que se opone. ¿A quién? A la salida de sangre, ¿ya? De mi corazón. Es decir, ya no tiene que ver con la llegada, ahora tiene que ver con las fuerzas que se oponen, ¿ya? Entonces yo te pregunto, ¿quiénes son las dos fuerzas más grandes que se oponen a mi salida del corazón? Será la salida de la aorta, ¿ok? Acá, la salida de la aorta, esta es una fuerza que se opone, y la otra salida que se opone es la pulmonar. Tanto la que sale para todo el cuerpo como la que sale para los pulmones. Esa fuerza, acá hay una resistencia de este vaso, ¿ok? Esa fuerza se llama resistencia, ¿ya? Esa fuerza o esa resistencia que se opone a que la sangre salga, tanto para el cuerpo como para los pulmones, eso se llama poscarga, ¿ok? Y eso es importante, ¿por qué? Porque justamente, vuelvo a explicar lo anterior, mientras más grande sea la arteria, la resistencia, o sea, más grande sea la arteria, la resistencia va a ser mucho mayor. Al inicio, ¿ok? Pero conforme yo voy bajando, aunque no lo creas, la resistencia va aumentando mucho más. ¿Por qué? Porque el vaso es más pequeñito. ¿Cómo entendemos esto? Si yo tengo un vaso, vamos a suponer, esta es la aorta, ¿ya? El flujo corre así, es un flujo laminar. Si yo tengo un vaso más pequeñito, ¿ya? ¿Correrá más flujo o menos flujo? Menos, ¿por qué? Porque ahí es más pequeño el espacio, por lo tanto, el flujo es más pequeño. Entonces, la resistencia de este vasito ya es mucho más alta. Resistencia quiere decir la fuerza que se opone. Va a ser mucho más alta que este vasote grandote. ¿Ok? Pero a nivel del corazón, o sea, de la salida, la única excepción es la aorta. ¿Por qué? Porque es la fuerza que más se opone a la salida de la sangre del corazón. ¿Ok? Pero ten en cuenta que, vuelvo a repetir, mientras más pequeño sea el vaso, la resistencia va a ser mucho mayor. Y eso lo vamos a explicar más adelante, sino que es más o menos un adelanto que te voy a dar. ¿Ya? Muy bien. Acá, como puedes ver, tenemos flujo laminar
Usualmente, este es un vaso sanguíneo, usualmente el flujo siempre es un flujo laminar, ¿ya? También hay flujos turbulentos, este es el flujo turbulento, ¿ya? Entonces, no es normal un flujo turbulento, no es normal, lo normal es esto, ¿ok? Esto es lo normal, ¿ya? Pero hay ocasiones en las que se forman flujos turbulentos. Esos flujos turbulentos son detenidos por una parte de la arteria. Vamos a ver si te acuerdas algo de histología, ¿ya? A ver, en histo, ¿ya? En histo había dos capitas, ¿ya? Que en realidad es una sola, ¿no? Sino que la estoy dibujando así, es una sola capa, ¿ok? Y por acá pasa el flujo, supuestamente que es laminar. Que en cualquier momento se puede volver un flujo turbulento, ¿ok? ¿Ya? Un flujo turbulento, es decir, hacer esto, ¿perfecto? Ok, esta capa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se vendría a llamar esta capa? Que es la que pertenece a la túnica íntima, ¿ok? Esta capa se llama endotelio, ¿ok? El endotelio es importantísimo porque es quien va a resistir toda la fuerza de la sangre, si te das cuenta. O sea, como venga la sangre, si la sangre viene así bien bonita en lámina, es decir, en derechita, no hay problema. Pero ¿qué pasa si viene para arriba, para abajo, para arriba, para abajo? O sea loca la sangre para poder pasar. Quien soporta toda esa, vamos a decirlo así, esa locura, esa turbulencia de la sangre es el endotelio, ¿perfecto? Este es el que soporta, ¿ok? Perfecto. El endotelio es el que tiene que aguantarse si la sangre se le antoja pasar bonita o se le antoja pasar alocada, ¿ok? Entonces, ese endotelio también es importante, ¿por qué? Porque me permite a mí hacer el paso de ciertas sustancias. ¿Qué sustancias? Por ejemplo, el óxido nítrico, ¿ok? El óxido nítrico es importante como vasodilatador. Te lo digo para que lo tengas en cuenta porque más adelante lo vamos a ver. Ahora, estas fuerzas que son las fuerzas turbulentas, tiene un nombre, se llaman fuerzas de cizallamiento, ¿ya? ¿Por qué se le llama cizallamiento? Porque cizallar es dañar, lastimar, o sea, quieren lastimar el endotelio, pero no lo logran, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un vasito, y ahí lo vamos a dibujar así, ¿ya? Cuando yo tengo un vasito, ¿ok? Vamos a suponer que este es el endotelio, ¿ya? Luego del endotelio viene una parte que se llama la zona muscular o la capa muscular, y luego de eso viene la capa adventicia, vamos a decirlo así, ¿ya? Esas son las tres capas, ¿ok? La primera capa, ¿cómo? Es solo es tejido conjuntivo, no la adventicia, ¿no? La adventicia es mayormente tejido conjuntivo. Ya. ¿Ya? Entonces el endotelio es la íntima. Exacto, el endotelio es parte de la íntima. Entonces, vamos a ver que lo primero que se va a dañar en una arteria, lo primero que se va a dañar es el endotelio, ¿ok? Pero es lo que más va a tolerar los cambios de fuerza de la sangre. ¿Y en quiénes se daña, por ejemplo, el endotelio? En personas que sufren de enfermedades autoinmunes. ¿Quiénes? Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué otra cosa más se daña el endotelio? Por edad. ¿Por qué otra cosa más se daña el endotelio? Por hábitos nocivos. ¿Cuáles? Alcohol, ¿ok? Cigarro. Eso daña el endotelio. ¿Quién más daña el endotelio? Las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que tienes que saber de esto es que el endotelio es quien soporta estas famosas fuerzas de cizallamiento, ¿ok? Ese es el endotelio quien va a tolerar. Básicamente para eso es esta diapositiva. Seguimos. Esto de acá es para que entiendan la ley de Poiseuille. Para eso lo coloqué, aunque lo expliqué. ¿Cómo? Entonces, un momentito, entonces las fuerzas de cizallamiento, cuando el flujo es laminar, no va a haber, pero cuando es turbulento se da, ¿no? Claro, exacto. Solamente cuando la sangre, por decirlo así, se le ocurre pasar como quiere pasar y no como lámina, entre comillas, ¿ya? Ahí ocurre la fuerza de cizallamiento. Ojo, el estado de paso laminar también me genera fuerzas de cizallamiento. ¿En qué caso me va a generar fuerza de cizallamiento acá? ¿Ya? Fuerza de cizallamiento. ¿En qué casos? En los casos de que la presión aumente. Cuando la presión aumenta, obviamente yo voy a tener, va a pasar laminar, claro que va a pasar laminar, pero va a pasar en mayor cantidad, a mayor fuerza. Entonces igual va a tratar de rozar, o sea, lo va a rozar al endotelio, ¿ok? Por eso es que en la hipertensión arterial se producen fuerzas de cizallamiento tanto de forma laminar como de forma turbulenta,
¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta por si acaso. Ya. Ok. A A ver, acá la la ley de Posul o la ley de las fuerzas del flujo y que tienen que ver con tanto con resistencia, con grosor, con longitud, es fácil de entender. A ver, la ley de la hemodinamia, ¿ya? La ley de la hemodinamia por excelencia, ya, esto es hemodinamia. La ley de la hemodinamia por excelencia es flujo es igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Esta ley es clave, ¿ya? Es clave para la hemodinamia, que es la misma que está acá, ¿ok? La misma, igualita. Esta que está acá es la misma, sino que flujo en hemodinamia se escribe con Q, ¿ok? Entonces, el flujo quiere decir que, por ejemplo, acá en este vasito, ¿ok? Hay un flujo que está circulando de esta forma, ¿no? De forma laminar. Ese flujo es igual a la diferencia de la presión 1 y la presión 2 entre la resistencia de este vasito, ¿ok? Esa es una fórmula. Ahora, a mí la fórmula me importa no por matemáticas, sino me importa por qué. Porque de aquí nace la ley de Posul. La ley de Posul dice que toda resistencia es igual a 8 veces la viscosidad de la sangre, en este caso porque es el líquido que estamos viendo, por la longitud del vaso entre pi por su radio al cuadrado. Ya, esta es su radio al cuadrado, perdón. Esta fórmula que está acá, que parece media chistosa y que es media tranca para aprendérsela, es la que yo voy a reemplazar acá, ¿ok? Es la que yo voy a reemplazar acá. Si yo reemplazo esa R allí, obviamente esto que está acá va a ir arriba, va a ir pi por R a la cuarta arriba, por la diferencia de las presiones, y abajo se quedará el 8 sobre la viscosidad por el L. Esto que está acá, ya, esto final que está acá, es lo que yo tengo que aprenderme. ¿Por qué? No por la fórmula, y no porque vaya a reemplazar, porque a mí no me importa, yo no voy a, les estoy enseñando para que sean hemodinámicos, ¿no? Entonces, si no, simplemente es porque, primero, tienen que saber, lo primero que tienen que saber es que esta fórmula, ¿ok? Esta fórmula que está acá, ¿ya? Esta fórmula que está acá, ¿ya? Esa fórmula que está allí es una fórmula a la que yo voy a utilizar para poder sacar lo que viene de la ley de Posul. A ver, espérame, acá está. A ver, quiero ver si se pinta bien. Muy bien. A ver. Dame un toque. Sí. Ya, la fórmula que está allí es la fórmula, como te repito, de la hemodinamia. De allí sale, de allí va a partir o de allí va a salir la transformación de la otra, que es la resistencia. La resistencia se dice que es igual a, vuelvo a repetir, 8 veces. La U es viscosidad, por si acaso. La L, que está acá, es la longitud del vaso. Acá lo voy a colocar a un costadito, encima de eso, viscosidad. Y en este caso, viscosidad de la sangre, porque sangre es el líquido que estamos viendo. La L es la longitud, ¿ok? Y la R es el radio. ¿Por qué me importa esto? A ver, te explico. Porque a partir de esta fórmula que yo tengo acá arriba, voy a deducir esta que está acá abajo, reemplazándola. Ahora, ¿por qué me importa? Porque hay preguntas que dicen, ¿el flujo es inversamente proporcional? O te van a preguntar, ¿el flujo a mayor flujo, o a mayor radio, mayor flujo, o a mayor diferencia de presión, mayor flujo? Entonces, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Con esta fórmula que tienes acá? Con esta lo sacas. ¿Por qué? Este es flujo, ¿perfecto? Entonces, todo lo que está al frente es directamente proporcional y todo lo que está abajo es inversamente proporcional, ¿ok? Quiere decir, cuando yo digo que es directamente proporcional, quiere decir que a mayor cantidad de tal cosa, mayor cantidad del otro. Vamos a ver si es cierto, vamos a comprobarlo. A ver, acá tenemos el radio, por ejemplo, mira, acá tenemos el radio, ¿ya? Acá lo voy a dibujar, acá tenemos el radio, mira, radio y flujo. Dice, el radio es directamente, el radio, voy a escribirlo con letra chiquita para que no se confunda, el radio es directamente proporcional al flujo, o al revés, el flujo es directamente proporcional al radio. Claro, ¿por qué esto sería cierto? Fácil, pues mira, dibuja un vaso grande y un vaso pequeño. Acá pasa cierta cantidad de sangre, acá también pasa cierta cantidad de sangre. ¿Dónde pasará más? ¿Acá o acá? Obviamente acá va a pasar más que mayor cantidad de sangre. Acá hay más flujo, ¿ok? Entonces quiere decir que mientras más gruesito sea o mientras más diámetro tenga mi arteria, más flujo va a pasar. Por eso es que te dice que el flujo es directamente proporcional, ¿ya?
al radio. ¿Y de dónde lo sacaste? Lo sacaste de esta fórmula que está acá. De acá lo sacaste. ¿Qué otra cosa puedes sacar de acá? Que el flujo es inversamente proporcional a la viscosidad. Vamos a ver, acá hay otra fórmula. Acá hay otra cosa que puedes sacar. El flujo es inversamente proporcional a la viscosidad. Viscosidad es espeso, ¿ok? Mientras más espeso sea la sangre. A ver, vamos a ver, tenemos dos arterias iguales, ¿ya? Iguales. Y acá tenemos sangre líquida, ¿ok? Sangre líquida. Y acá la tenemos espesa, media espesa la tenemos la sangre. Ya. ¿Dónde pasará mejor el flujo? ¿En donde está líquido o está espeso? Se supone que donde está líquido el flujo va a ser mejor. Y donde está espeso, o sea, hay más viscosidad, ¿ya? Acá está espeso, ¿ok? Es decir, la viscosidad está aumentada, el flujo va a ser menor. Por eso es que es inversamente proporcional, o sea, es al revés. Si yo tengo más viscosidad, mi flujo va a disminuir. En cambio, si mi sangre es menos viscosa, es decir, es más líquida, va a pasar mejor. ¿Ok? ¿De dónde lo sacamos eso? ¿O de dónde estoy deduciendo eso? Lo estoy deduciendo de mi fórmula, de esta fórmula que lo vuelvo a resaltar acá, que básicamente es el reemplazo de esta fórmula inicial. Para eso es la ley de Poisson, ¿ok? Es para tratar de identificar si el flujo tiene relación con el radio del vaso, con la viscosidad de la sangre, con la longitud, con la diferencia de las presiones. Básicamente es para eso, no para aprendérselo de memoria en realidad, ¿ya? Si ves alguna pregunta, son preguntas muy bien estructuradas, son difíciles de responder en realidad, pero si tú lo manejas esto, créeme que lo vas a responder. Y acá está, esta es la transformación, lo que te acabo de mencionar. Ahí está, flujo, arriba pi por r a la cuarta, por p, que es la diferencia de las presiones, abajo te queda el 8, la longitud y la viscosidad. Y mira, de acá sacas esto, mira, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presiones. Claro, pues es directamente proporcional, ahí está, lo estamos viendo. Acá, todo lo que está al frente es directamente proporcional, y todo lo que está abajo es inversamente proporcional. ¿Perfecto? El flujo es inversamente proporcional a la longitud, acá está, ¿ves? Ahí es inversamente proporcional. Recuerda que todo lo que es directo quiere decir que a mayor cantidad de mayor esto, o sea, van iguales, ¿ok? Cuando es directamente proporcional, esto es matemática simple, son iguales. Y cuando es inversamente proporcional, quiere decir que van al revés. Si uno va a la derecha, el otro va a la izquierda, o si uno va arriba, el otro va abajo, ¿ok? Así es. ¿Ya? Entonces, básicamente para entender eso, la famosa ley de Poisson, no hay otra cosa más que entender allí, no hay más que saber, ¿perfecto? Entonces, ahí no hay que choclearse más. Ahora, acá, por ejemplo, eso también es otra parte un poco media complicada de repente de entender, que son las resistencias. Todo vasito va a tener resistencias, y esto, antes de que me olvide, quiero que se te quede grabado. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Dónde estoy? No, acá no. En la que viene. Acá. Acá, en la que viene. Ok, esta fórmula que la tienes acá, ¿de dónde salió? Salió de acá. De flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Y esto fue reemplazado y salí y me quedó esto de ahí. Perfecto. Entonces yo tengo, mira, de esta fórmula simple yo puedo sacar que mi flujo es inversamente proporcional a mi resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque justamente ahora te traigo a recordar lo que habíamos hablado al inicio. Si yo tengo una arteria grande, ¿ya? Y tengo una arteria pequeñita, ¿dónde hay más flujo? Acá, en la arteria grande, perfecto, y acá hay menos flujo. O sea, acá hay más flujo, acá hay menos flujo. ¿Recuerdas dónde te dije que hay más resistencia? En la arteria pequeñita, ¿ok? En la pequeñita hay más resistencia. ¿Por qué? Porque obviamente la sangre va a tener que empujar más para tratar de meter toda la sangre que va viniendo por ese espacio chiquitito, ¿no? ¿Ok? Así tienes que pensarlo, así se reacciona, así se relaciona, ¿ok? Mientras más pequeño sea el espacio, yo necesito más resistencia, o sea, mi vaso me hace más resistencia para que pueda pasar esa sangre. Entonces, en este espacio pequeñito la resistencia va a ser mayor, y acá en este espacio grandazo, obviamente, ¿qué va a resistir ahí? Pues ahí no resiste nada, ¿por qué? Porque el espacio es bien grande, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Pues te das cuenta, el flujo siempre es inversamente proporcional
a la resistencia, ¿ya? Eso, que se te quede, ¿por qué? Porque acá, en la siguiente diapositiva, tenemos resistencias en dos tipos, resistencias en serie y resistencias en paralelo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vemos esto? Porque las arterias no son todas derechitas, pues. Hay arterias que se transforman de una arteria grande, ¿ok? Ya van a ser otra más pequeña. Estas son arterias en serie, como ves acá. Y las otras son las que usualmente vemos siempre, que es, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos la arteria carótida común. Esa arteria carótida común se divide en una carótida interna y una carótida externa, ¿perfecto? Entonces, estas ya no son arterias en serie, son arterias en paralelo, ¿perfecto? Entonces, ¿por qué yo necesito saber esto? Por la resistencia, ¿perfecto? La resistencia va a cambiar en estas dos señoritas. Acá tienes una resistencia 1 y una resistencia 2. La resistencia total de todas estas arterias va a ser la suma de las dos, ¿ya? Ejemplo claro, la aorta. ¿Okay? La aorta va cambiando. Mientras va saliendo, sale así, mira, grandota. ¿Ok? Y mientras va bajando por el callado aórtico, baja por el tórax, baja por la parte abdominal, se va haciendo más pequeña. ¿Ok? Entonces esa aorta tiene resistencias en serie. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque mientras más va bajando, obviamente se va haciendo más pequeña. Por lo tanto, la resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias de las arterias más pequeñas conforme van bajando. En cambio, cuando una arteria se divide, ¿ok? La resistencia en paralelo dice que la resistencia total es en divisiones. 1 entre la R total más 1 entre R1, R2, R3, R4, todo lo que hay. ¿Ok? ¿Me sirve esto? Sí me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque quiere decir de que mientras yo tenga arterias en serie, ¿ya? En serie, mi resistencia va a ser mucho más alta, ¿ya? Mucho más alta, porque voy a tener que sumar, ¿ya? Es simplemente una observación matemática, nada más, ¿ok? No es para aprenderse la fórmula, es solamente una observación matemática. ¿Qué explico con esto? Si yo tengo una persona que sufre de hipertensión arterial, ¿ok? Que sufre de hipertensión arterial, entonces, ¿dónde va a estar la mayor cantidad de la resistencia al flujo de la sangre en esa persona? En los miembros superiores o en los miembros inferiores, donde las arterias son más pequeñitas. ¿Por qué? Porque hasta que llegan a la punta de mi dedo, yo ya tengo que sumar toda la resistencia de las arterias que van viniendo, de todititas, ¿ok? Entonces, es importante saber eso justamente para manejar este tipo de cosas, como la hipertensión arterial, a diferencia de los lugares en donde yo tengo bifurcaciones. En donde yo tengo bifurcaciones, es más sencillo de manejar la resistencia. La resistencia no es tan alta, digamos que es media, ¿ok? La resistencia es media, ¿ok? Para eso es que me sirve este gráfico, para entender que mientras más ramificaciones directas tenga una arteria, la resistencia va a ser mucha más alta en la más pequeñita. Mientras que si yo tengo divisiones en paralelo, la resistencia no va a ser tan alta, va a ser media. Por lo tanto, ¿puedo trabajar en esa zona? Sí, puedo trabajar en esa zona y obviamente no corro tanto riesgo, pero donde más riesgo corro es en las más pequeñitas. Ahí corro mucho más riesgo. Ahora, ¿cómo se explica esto también? Muy sencillo. Tengo una pierna, ¿ok? Tengo una pierna, ¿ya? Con un pie. Bueno, aparentemente una pierna con un pie, ¿ya? ¿Ok? Perfecto. Mis arterias que están, a ver, mis arterias que están, ¿cuáles tendrán más resistencia? ¿Las arterias que están acá o las arterias que están acá arriba? ¿Sí? Serán las arterias que están acá abajo. Exacto. Estas tienen mayor resistencia. Por ende, si tienen mayor resistencia, son las primeritas en dañarse. Por eso es que cuando un paciente diabético o un paciente que sufre insuficiencia venosa o insuficiencia arterial, cualquiera de las dos, ¿qué crees que es lo primero que se daña? ¿Acaso no has visto que se dañan sus pies? Lo primerito. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, claro, esa es la explicación justamente por la que primero se dañan los pies y conforme se va dañando el pie va subiendo. La misma explicación tiene para los trombos, ¿ok? ¿Dónde crees que se tranca un trombo más rápido? Acá, abajo. ¿Por qué? Porque las arterias son más pequeñitas, ¿ok? Y el trombo es más pequeño. Cuando sube por las venas, ya, más pequeñito, se va trancando. Ya cuando va subiendo más, es más complicado y va que se trabe por acá. Ya no se traba, ¿ok? Acá ya no se traba. Se trabará de repente subirá. ¿Cómo?
Por eso es que los trombos viajan, ¿no? Exacto. Pero se traban en las arterias más pequeñas. ¿Y donde hay mayor resistencia? ¿Y dónde hay mayor resistencia? Acá abajo. Pero cuando ya pasa esto, entonces el trombo ya sube y hay riesgo de que se regrese al corazón. Y eso es complicado. Por eso es que uno tiene más riesgo en la serie o en las arterias más pequeñas. ¿Por qué? Porque si sobrepasa eso, es más fregado manejar al paciente. ¿Ok? Muy bien. Básicamente es para entender eso. Vuelvo a mencionar acá las fuerzas de cizallamiento, ¿ok? Como te digo, las fuerzas de cizallamiento pueden haber en el flujo laminar o pueden haber en el flujo turbulento. Obviamente más van a haber en el flujo turbulento, es lógico. Pero en el flujo laminar también, cuando el paciente tiene hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la presión aumenta. ¿Ok? Entonces, las fuerzas de cizallamiento son detenidas por el famoso endotelio, que por cierto, va a dejar o va a permitir que pasen ciertas sustancias, ¿ya? ¿Qué sustancias van a pasar? Usualmente de la sangre en este caso, a la parte interna, principalmente el óxido nítrico como un principal vasodilatador. ¿Ya? Recuerda que los vasodilatadores a mí me sirven para disminuir la presión arterial, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Para disminuir la presión arterial. Entonces, usualmente voy a necesitar un vasodilatador. ¿Qué es un vasodilatador? Obviamente dilata el vaso. De lo que tu vaso estaba así, lo va a volver así. Perfecto. Lo vuelve más grande, lo dilata. ¿Con qué intención hace esto el endotelio? Muy sencillo, pues cuando el flujo aumenta, por eso ves, acá el flujo aumenta, ¿ok? Aumenta. De repente esta arteria ya no lo tolera, o sea, ya está que, como si está bombadita ya. Entonces, ¿qué hace? Deja pasar óxido nítrico, que por ejemplo es un vasodilatador. Otro vasodilatador también a nivel del corazón es la adrenalina, ¿ya? A pesar de hacer constricción, también hace vasodilatación. Hay más vasodilatadores, ¿ya? Pero principalmente son esos. Hace que mi endotelio se ensanche, es decir, se agrande un poquito, y mi arteria, valga la redundancia, se ensanche también. Y a través de eso, mi flujo, que ya estaba como quien dice haciéndolo bombadito a mi arteria, empieza a pasar más tranquilo, ¿ok? Y con eso evito que la presión aumente, ¿ya? Se evita que la presión arterial aumente. Esa es una de las regulaciones que más adelante vamos a ver de la presión arterial, ¿ok? Acá tenemos las fuerzas, la fuerza interna, que obviamente es una presión que está ejercida por el líquido, ¿ok? En este caso, ¿qué líquido es? La sangre. ¿Ok? Y las fuerzas externas, que son las presiones que ejercen los tejidos a través de sus elementos. Por ejemplo, si esto es un músculo y hay una arteria que está pasando por ahí, obviamente ese músculo va a ejercer una fuerza sobre esa arteria. ¿Ok? Básicamente es para eso, no es para ver las fórmulas, en realidad solamente es para entender. La fisiología básicamente es para entender nada más, no es para grabarse las fórmulas, ¿ya? Entonces en el vaso hay dos presiones, una que ejerce la sangre y otra que ejerce el tejido. Exacto. Ajá. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora acá, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos básicamente la toma de la presión arterial. A ver, para la presión arterial, ya, para la toma correcta de una presión arterial, nosotros tenemos tres métodos. ¿Ya? Médicamente existen tres métodos. Existe el método auscultatorio, ¿ya? Auscultatorio, ¿ok? Existe el método palpatorio, ¿ya? Que por cierto en el libro, en el Guyton, está como oscilatorio, si no me equivoco. Y existe el método mixto, ¿ok? De ambos. Particularmente yo como médico, ¿ya? Usualmente suelo usar más el método auscultatorio, ¿ya? Usualmente yo como médico. Pero, algunos médicos utilizan el mixto, otros utilizan solo el palpatorio. Y lo vamos a explicar. El método auscultatorio se dice de que, a ver, una toma correcta de la presión arterial es que yo tengo que poner, no sé cómo han hecho la práctica en realidad, o si ya la han hecho, pero tengo que poner, no en el doblez, jamás se pone en el doblez, dice la teoría 2 traveses, ¿ok? 2 traveses de dedo, que usualmente es más o menos de 3 a 5 centímetros, ¿ya? Eso dice la teoría. De 3 a 5 centímetros por encima del doblez de
en este caso del brazo o de la articulación del brazo, ¿ya? Ahí se coloca el manguito, ¿ok? Ese manguito que se va a insuflar. Perfecto. El estetoscopio, en este caso, yo lo coloco cuando identifico una arteria, que es la arteria braquial, ¿ok? Que es la que vamos a utilizar para medir la presión. Jamás se coloca por debajo el estetoscopio, jamás se coloca por encima, ¿ok? Entonces, eso es un punto importante. Otro punto importante, el manguito jamás se coloca encima de la ropa, nunca. Siempre tiene que estar el brazo completamente descubierto, ¿ya? Eso es lo que me dice la teoría. Ahora, en mi método auscultatorio, otra cosa también, a veces hay preguntas que dicen, ¿dónde se toma? ¿En la izquierda o en la derecha? Bueno, eso era un tema de discusión. Los libros clásicos siempre te van a decir el brazo que está más cerca al corazón, en este caso el izquierdo. Siempre todo libro clásico te va a decir lo mismo, ¿ya? Pero no hay mucha variación entre presión derecha e izquierda. No hay, salvo que la persona tenga algún tipo de enfermedad, ¿ok? Pero no hay mucha variación, ¿ya? Entonces, el método auscultatorio es, como su mismo nombre lo dice, auscultar. ¿Qué voy a auscultar? Los ruidos, unos ruidos que son los ruidos de Korotkov, ¿ok? Korotkov, así se llama. Los ruidos de Korotkov son dos. Usualmente el primer ruido es donde a mí me va a dar la presión sistólica. Es decir, yo insuflo. ¿Hasta cuánto voy a insuflar? ¿Ok? ¿Hasta cuánto? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuánto voy a insuflar? ¿Ya? ¿Hasta cuánto voy a insuflar? Yo insuflo hasta, la teoría me dice hasta 200, ¿ok? Así me dice la teoría. Insuflo hasta 200. Pero esto, como en mi experiencia, menos como médico, porque esto no lo dicen los libros, ¿ya? Hasta 200, a veces pasa que el paciente tiene una presión de 180 sobre 100. Entonces, el primer ruido, cuando aparece el ruido, porque tiene que aparecer, este primer ruido aparece, ¿ok? Aparece el ruido, es mi presión sistólica, ¿ok? Si uno insufla hasta 200 y empieza a desinflar, por cierto, ¿a cuánto se desinfla? Valga la redundancia, ¿a cuánto se desinfla? ¿A cuánto de velocidad? Dice la teoría, 3 milímetros de mercurio por segundo, así dice la teoría, clarito, 3 milímetros de mercurio por segundo, ¿ok? Pero no hay que ser, o sea, no es que vamos a ser tan exactos, eso tiene un ritmo, ¿no? O sea, lo ideal es practicarlo. Cuando un médico toma la presión arterial, ya, tiene que hacer una presión, pero muy bien tomada. O sea, nosotros no podemos tomar la presión como un técnico, sin menospreciarlo, o sea, como un técnico, como una enfermera. Nosotros tenemos que tomar la presión, pero de una manera muy bien hecha, ¿ok? Entonces, cuando yo insuflo hasta 200, y si mi paciente, vamos a suponer que es hipertenso y maneja presiones de 180 a 100, el primer ruido me va a confundir. Probablemente de repente lo siente en 170 o en 160 y no voy a tomarle la presión de manera adecuada. Entonces, en mi experiencia, fuera de la teoría, prefiero yo, cuando hago el método auscultatorio, insuflar hasta 250 o 280 despacio, obviamente, porque si no le puedo hacer doler al paciente. Con eso, yo, por más que tenga un paciente que tenga hipertensión arterial o que no sea hipertenso, pero que maneje presiones altas, sí voy a poder sentir de manera adecuada mi primer ruido cardíaco. ¿Ya? Eso siempre y cuando haga solamente el método auscultatorio, que usualmente es el que se hace más por rapidez, por un tema de apuros al momento de evaluar a un paciente. ¿Ok? Básicamente eso. Ahora, esa es la presión arterial sistólica. Y la diastólica, obviamente, cuando desaparece. ¿Ya? La presión diastólica es cuando desaparece. ¿Quién desaparece? Desaparece el ruido. ¿Ok? O sea, cuando aparece el ruido, acá lo voy a subrayar, cuando aparece el ruido es la sistólica. Y cuando desaparece es la diastólica, que usualmente debería ser 80, pues, ¿no? Debería ser, pero a veces no es, a veces es 60, a veces 65, a veces 100, va a depender obviamente de la presión que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, eso es el método auscultatorio. El palpatorio se tiene que palpar. ¿Qué palpamos? Palpamos la arteria radial, ¿ya? La radial, si ponemos acá está la arteria radial, ¿ok? Ahí está la arteria radial, vamos a palpar. ¿Qué hacemos? Empezamos la palpación y lo primero que vamos a palpar es el pulso. Palpamos el pulso,
¿ok? Entonces empezamos a insuflar, insuflamos, y cuando ya no se siente, o sea, cuando no se siente, ¿ya? Cuando no se siente, eso, cuando se dejó de sentir, al nivel que se dejó de sentir, esa es la presión sistólica, ¿ok? Esa es la presión sistólica. Usualmente, dejó de sentirse, se insufla 20 milímetros más, hasta 30 en algunos casos, y de ahí se empieza a desinflar, hasta que se vuelve a sentir. Cuando se vuelve a sentir, esa será la presión diastólica, ¿ok? Ahí no estamos usando para nada estamos usando el estetoscopio, solamente el pulso radial. Se dejó de sentir sistólica, se empezó a sentir de nuevo la diastólica. Como digo, esa es práctica en realidad, práctica. Y el mixto, ¿ok? El mixto mezcla los dos. ¿Qué hacemos en el mixto? En el mixto hacemos lo siguiente. En el mixto palpamos primero, o sea, palpamos la arteria radial, ¿ok? Cuando desaparece, vamos a suponer que desaparece a los 140. Perfecto, esa es mi presión arterial sistólica, ¿ya? Insuflamos hasta 160 y empezamos a bajar. Bajamos, y suponiendo que estamos haciendo el palpatorio y empezamos a sentir nuevamente a 80, esa es mi presión arterial diastólica. Pero en el caso del mixto, yo palpo la arteria y cuando desaparece, o sea, uso esta partecita de acá, perfecto, dejo de sentirlo, esa es mi sistólica. Cuando yo ya lo dejé de sentir y aumenté hasta 160, ¿ok? Aumenté hasta 160, entonces pongo mi estetoscopio en la radial y ¿qué dice? Que el ruido tiene que desaparecer. Entonces mezclo esa partecita. Cuando desaparezca mi sonido, ¿ok? Desaparezca mi sonido de Kirchhoff, ahí es cuando voy a marcar la presión arterial diastólica. O sea, es la mezcla de las dos. La mezcla del pulso cuando se deja de sentir y la mezcla del ruido cuando ya no aparece el ruido de Kirchhoff, ahí es la diastólica y la sistólica, ¿ok? Es la mezcla. Usualmente, por un tema, como vuelvo a repetir, de rapidez, de velocidad, usamos mayormente el auscultatorio. Casi siempre todos los médicos, enfermeras, todo el mundo casi usa siempre eso. Nadie usa usualmente la palpatoria, la mixta menos, porque cuando te llega un paciente en emergencia no te vas a ponerle a buscar la arteria radial en ese momento porque vas a perder el tiempo. ¿Perfecto? Entonces, eso es importante. Recuerda, presión arterial sistólica, usualmente 120 milímetros de mercurio, ¿ya? Presión arterial diastólica, usualmente 80 milímetros de mercurio. Ojo, acá hay que recordar algo. El octavo reporte, ¿ya? El octavo reporte europeo, de la Asociación Europea del Corazón, me da valores ya no como antes, de 130 a 139 arriba en la sistólica y en la diastólica me da de 80 a 89. ¿Ok? ¿Qué me dice el octavo reporte? Me dice lo siguiente, señores, voy a borrar acá esta parte, ¿ya? Me dice, señores, ahora estos valores se consideran como prehipertensión, ¿ya? Antes ya no existía, nunca existió ese término. Pero el octavo reporte lo ha considerado como prehipertensión. ¿Por qué? Porque ahora la gente pues se dedica bastante a comer comida chatarra, fuma, toma, son más gorditos, tienen vida sedentaria, etc. Entonces, en la prehipertensión, ¿por qué lo clasifica la Escuela Europea del Corazón? Con la intención de dos cosas. Siempre vamos a encontrar cambios de estilo de vida. O sea, que si eres sedentario, hagas ejercicio, que si fumas, no fumes, que si tomas, no tomes, ¿ok? Eso es clásico, pero acá va lo más importante, que ya podemos usar, acá en este nivel ya podemos usar fármacos, usualmente monoterapia. ¿Y quiénes los fármacos por excelencia que vamos a utilizar? Los IECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que más adelante lo vamos a ver. Ahí está captopril, enalapril, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque el octavo reporte lo menciona. Usualmente antes no, el séptimo reporte de la parte europea, ¿ya? Del manejo del corazón, no mencionaba eso. El séptimo reporte, como todos los reportes anteriores, siempre han mencionado que hipertensión es de frente 140 sobre 90, ¿ok? Siempre que hemos tenido más que esa presión, se dice que el paciente
tiene hipertensión, ¿ok? Y antes de eso, por ejemplo, si el paciente tenía 130/80, no hacíamos nada, simplemente tratábamos de cuidarlo, pues, ¿no? Pero ahora no, ahora aparte del cambio de estilo de vida, también se puede utilizar ya monoterapia en estos casos que tenemos acá, ¿ok? Básicamente para eso es que se hizo el 8º reporte con análisis, se está esperando el 9º, que va a salir aparentemente este año. No sabemos cuándo, pero va a salir. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Antes que me olvide, se me iba. Hay un término que es importantísimo que lo sepas. Se llama presión arterial media o la PAM. ¿Ya? La presión arterial media es la presión más importante, es la presión de perfusión de órganos blandos o nobles, le llamamos, órganos blandos o nobles. ¿Quiénes son los órganos blandos o nobles? El cerebro, ¿ok? ¿Quién es el otro órgano blando noble? El riñón, otro órgano blando o noble, el hígado, el corazón también, por ejemplo, ¿ok? El corazón, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un valor de la presión arterial media, que por cierto, su fórmula dice la siguiente, es la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre triqui, ¿ya? Esa fórmula, esa sí tenemos que aprenderla, sí o sí, a la mala, pero tenemos que aprenderla, es la sistólica más 2 veces la diastólica entre 3, ¿ok? Esa presión arterial médica media, en varios libros lo vamos a encontrar en un valor que que nosotros médicos básicamente, y cuando ya seas médico vas a trabajar siempre con ese valor. ¿Cuál es el valor que nosotros trabajamos? La presión arterial media siempre debe estar mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Siempre debe estar mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. En algunos libros lo vas a encontrar en 60, en otros en 62, en otros en 65, pero internacionalmente se respeta 65 milímetros de mercurio. Cuando nosotros tenemos por debajo de 65 milímetros de mercurio, quiere decir que nuestros órganos nobles no se están perfundiendo adecuadamente. Y yo tengo riesgo de ¿qué? Riesgo de hacer shock, ¿ok? Me puedo chocar, o sea, el paciente se puede chocar. ¿Por qué? Porque sus órganos nobles, es decir, su cerebro, su riñón, la parte hepática, no está perfundiendo, o sea, no le está llegando de manera adecuada a la sangre, ¿ok? Entonces, yo tengo que preocuparme cuando tengo una PAM por debajo de 65. A ver, ¿será cierto? Claro, vamos a ver, pues a ver, ¿cómo haríamos eso? Muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá, en 180-100 que teníamos acá. Si sacamos la PAN en 180-100 sería 180 más 200, que es 2 por 100, entre 3. Más o menos 383 sería un promedio de, vamos a suponerlo, a ver, 383 sería 123 y algo más. Hasta ahí todo bien, no pasa nada con la PAN. Pero si tenemos un paciente y debes haber visto o escuchado de repente de un paciente que tiene, y ya se alarma la gente, tiene 70-40 de presión, ¿ok? 70-40 de presión. Entonces, cuando ese paciente tiene 70-40 de presión, vamos a ponerlo con otro color, 70-40 de presión, a ver, vamos a ver cómo está su PAM. Sería 70 más 2 por 40 es 80 entre 3. 70 más 80 es 150, entre 3, 50. O sea, su PAM está bajo. ¿Perfecto? Quiere decir que este pacientito que tiene 70-40 se me puede chocar. Claro, se te puede chocar. ¿Por qué? Porque no está perfundiendo bien los órganos nobles. ¿Quiénes son los órganos nobles? Ya te mencioné. Los órganos nobles son el cerebro, el riñón, mi hígado, mi corazón. O sea, ese señor, como no está recibiendo bien la sangre al cerebro, se puede chocar. Claro, se puede chocar, su escala de Comex luego puede bajar a 7, puede bajar a 6, se puede chocar ese paciente. Por eso es que los intensivistas y los médicos de emergencia cuidan esta PAN de ley, siempre la van a cuidar. Ellos no se van a preguntarte ¿cuánto tiene de presión el paciente? No, ellos de frente te dicen ¿cuánto tiene de PAN? De frente. ¿Por qué? Porque ese valor es clave para los médicos intensivistas o médicos de emergencia, ¿ya? Por el riesgo de shock, ¿ok? Para eso se usa la PAN usualmente, ¿ya? Muy bien, seguimos con control. Acá viene la parte de control. El control de la presión arterial tiene dos partes. Tiene el control a largo plazo y el control a corto plazo. Este control es a corto plazo o local, ¿ya? Así se le llama, control a corto plazo o control local,
¿ok? Control local. Perfecto. Ese control local, ¿quién lo hace? La meta-arteriola. La meta-arteriola es la arteria más pequeñita después de las conforme se van degradando arterias grandes, arterias medianas, arterias pequeñas, la más pequeñita. La meta-arteriola es la que controla a corto plazo la presión arterial. ¿Por qué? Porque es la primera que va a fallar, la primera que falla, ¿ok? Cuando, obviamente, la presión arterial aumenta, ¿ya? Es la primera que falla. ¿Y qué condiciones falla? No solamente por aumento de la presión arterial, sino por diabetes mellitus tipo 2. Importantísimo. La diabetes mellitus tipo 2 siempre va a dañar la meta-arteriola, que es la más pequeñita. Lo podemos dibujar así, mira, por ejemplo, esta es la aorta, esta es una arteria mediana, vamos a suponer así, seguimos, y la meta-arteriola está por acá, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esta es la meta-arteriola, ¿ok? Esta es la aorta, por decirlo así, ¿no? La aorta, esta es una arteria, no sé, pues mediana, etc., otras arterias, ¿no? Y la meta-arteriola. Esa meta-arteriola es importantísima. ¿Por qué es importantísima? Porque la meta-arteriola usualmente va a estar compuesta solamente de endotelio, ¿ya? Solo de endotelio. Casi siempre va a ser solo endotelio, es decir, más o menos así. ¿Ok? Más o menos así. Solamente endotelio. Y por ahí va a pasar la sangre. ¿Ok? Recuerda que te dije que el endotelio a mí me deja pasar ciertas sustancias, que son vasodilatadoras. Claro, me deja pasar. ¿Qué sustancias? El óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico principalmente, que es un vasodilatador. O sea, vasodilatador. O sea, cuando la sangre se pone espesa, ¿ok? Cuando la sangre se pone bien espesa o empieza a tener un flujo mucho más alto, ¿qué hace el endotelio? Le avisa a su centro local, ahí nomás, no necesita avisarle al cerebro, no, lo hace de manera local. Le dice, esta misma meta-arteriola le dice a los demás, oye, ¿sabes qué, compadre? Necesito que te agrandes porque el flujo está muy alto. Entonces, como necesito que te agrandes, deja que pase el óxido nítrico. Y entonces el óxido nítrico pasa, ¿ok? Al pasar, mi endotelio se hace más grande, perfecto. ¿Pero esto por qué? Por necesidad de flujo, ¿ok? Aumentó el flujo, ¿ya? ¿Y en qué casos aumenta el flujo? ¿Ya? Y para eso es que entiendas esto. ¿En qué casos aumenta el flujo? El flujo va a aumentar, depende. Cuando yo tengo, por ejemplo, en el músculo, ¿ya? En el músculo. Por ejemplo, cuando yo le empiezo a agotar al músculo, te vas al gimnasio a hacer no pain, no gain, ¿ok? Alzar tus pesitas, ¿ya? Entonces, vas a agotar al músculo. Si lo agotas al músculo, o sea, si lo cansas al músculo, ya, si agotas al músculo, es decir, aumentas, ¿qué aumentas? Aumentas el metabolismo, ¿ok? Agotas al músculo, por lo tanto necesitas mayor flujo, perfecto, necesitas mayor flujo, por lo tanto necesitas mayor cantidad de oxígeno, necesitas, esto es lo que necesitas, ¿ok? Necesitas, perfecto. Entonces, pero en mi músculo, si yo tengo más metabolismo, el oxígeno, o sea, el oxígeno, en mi músculo, el oxígeno o la cantidad de oxígeno disminuirá. Por eso es que yo necesito oxígeno, ¿ok? Necesito, ¿por qué? Si yo empiezo a hacer ejercicio, mis músculos se van a agotar, se van a cansar, entonces el oxígeno lo empieza a agotar. Por eso es que yo necesito aumentar el oxígeno, ¿ok? No te vayas a confundir, ya, no es que haya aumento de oxígeno, no, necesito oxígeno, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo estoy cansando, lo estoy agotando al músculo. Vamos a colocarlo acá, estoy agotando al músculo. Cuando yo lo agoto, necesito aumentar mi oxígeno. Entonces, en esos casos, como necesito aumentar mi oxígeno, ¿quién transporta el oxígeno? Los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, los glóbulos rojos, ¿por dónde discurren? Discurren por las arterias, ¿ok? Por ahí discurren por la sangre. Cargan su mochilita, su oxígeno y van pasando. Entonces, como el cuerpo es tan inteligente, ¿qué dice? El cuerpo dice lo siguiente, esta arteria que estoy dibujando acá, es de un músculo y esa zona está agotada, por lo tanto, no tiene oxígeno, necesito que llegue oxígeno. Entonces, el cuerpo piensa de que no le está llegando suficiente oxígeno ahí, pero no se da cuenta que es por lo que lo estamos agotando. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Le dice a su endotelio, ¿sabes qué, compadre? Necesito que te relajes un poco, o decir, te agrandes, ¿ok? Te agrandes con la intención de que pase más
flujo. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa de que si aumenta el flujo, es decir, aumenta la cantidad de sangre, obviamente la cantidad de oxígeno va a aumentar, lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay más flujo, hay más glóbulos rojos, hay más elementos que transporten oxígeno. Entonces, esa es la forma que la metarteriola regula. ¿A través de quién? De vasodilatadores. Por eso es que acá dice bien claro, si disminuye el suministro de oxígeno o aumenta el metabolismo tisular, el oxígeno tisular, o sea, el oxígeno que hay en el tejido, disminuye. O sea, necesito darle oxígeno. Como necesito darle oxígeno, acá está, te dije, necesito aumentar el flujo. ¿Por qué? Porque el oxígeno va por la sangre. Entonces, como va por la sangre, el flujo tiene que aumentar porque obviamente hay más glóbulos rojos ahí. Eso es lo que dice mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relajarlo, lo relajo a mi vasito para que se agrande. Como se agranda, obviamente el cuerpo piensa de que va a haber mayor cantidad de oxígeno. Y sí, en algunos casos es así. Sí funciona. Cuando la persona está sana, funciona. Pero ¿qué pasa si la persona está enferma, si tiene diabetes mellitus? Esta metarteriola va a estar dañada. Por más que tú agrandes, o sea, por más que tú lo hagas grandote al vaso, el oxígeno no se va a perfundir adecuadamente. O sea, uno trata de que el oxígeno se perfunda, pero esto no se va a lograr, ¿ok? No se va a lograr en casos de diabetes mellitus 2. ¿Por qué? Porque esta metarteriola está dañada y no se va a poder expandir de manera adecuada, se expandirá a medias, por decirlo así, ¿ya? Entonces, el control a corto plazo es hecho por la metarteriola y por vasodilatadores que el endotelio deja pasar, ¿ok? Eso es clásico, es clave, ¿ya? Hay que tener en cuenta que también acá hay unos factores que así como vasodilatan, vasoconstriñen o vasoconstricción. ¿Quién es el principal vasoconstrictor a nivel local? El principal vasoconstrictor que el endotelio, por cierto, el endotelio lo produce, es la endotelina. Dentro de las endotelinas hay tres grupos. La endotelina tipo 1 es el principal vasoconstrictor a nivel local, ¿ok? Local quiere decir a este mismo nivel, a nivel de las arterias, ¿ya? Eso es importante saberlo porque no es lo mismo el control a corto plazo que el control a largo plazo, ¿ya? Seguimos. Esto de acá es básicamente para ver el flujo que cada órgano recibe. Yo mencioné que los órganos nobles son los órganos que mayor flujo reciben. ¿Recuerdas a través de la PAM? El cerebro es uno, por ejemplo. ¿Dónde está el otro? Los riñones, mira. Mira el flujo, este es el flujo es este que está acá, ¿ya? Este es el flujo. ¿Ves? Reciben un montón. ¿Quién es el otro que recibe? El hígado, mira. El hígado recibe un montón de flujo. ¿Te das cuenta? Tú miras, doctor, pero ahí también veo que el músculo recibe un montón de flujo. Claro, también recibe, pero son un montón de músculos en nuestro cuerpo, ¿ok? Es la suma de todos en general. No de uno en especial, sino la suma de todos. En cambio, estos tres son órganos nobles. Es un solo, tenemos un solo cerebro, tenemos un solo hígado. Bueno, en el caso de los riñones son dos, pero el único. Y el otro órgano que es el corazón. ¿Perfecto? Entonces, ¿por qué? Porque quiere decir de que si yo tengo mi flujo sanguíneo total aumentado, o sea, mi gasto cardíaco va a ser principalmente usado en mis riñones, en mi hígado, en mi cerebro y en mi corazón. Si mi gasto cardíaco aumenta, ¿ya? Es decir, si mi corazón chambea más, mis órganos nobles probablemente sufran un poquito. ¿Por qué? Porque obviamente parte de mi gasto cardíaco lo voy a tener que derivar a mi cerebro, a mis riñones, a mi hígado. Entonces, necesito yo mantener un gasto cardíaco normal, en valores normales, ¿ok? Esto debe estar en valores normales, ¿ya? Para que mis demás órganos no sufran. Si yo aumento mi gasto cardíaco, obviamente mi flujo, el corazón, ¿qué hace? Disminuye el flujo a los demás órganos con la intención de que el corazón no falle. ¿Perfecto? Para eso es básicamente que vemos esta tablita que está acá. Ahora, hay dos tipos de control a nivel arterial, ¿ya? A nivel arterial que se llaman, una es hiperemia activa y el otro es hiperemia reactiva. ¿Ya? La hiperemia activa y la hiperemia reactiva son diferentes. ¿En qué sentido? La hiperemia reactiva se da cuando ha habido previamente un bloqueo, ¿ya? Un bloqueo. ¿Ok? Quiere decir, si yo presiono mi arteria, en este caso, vamos a suponer, tengo acá, tengo acá mi brazo, ¿ya? Acá está mi arteria radial y por acá está un dedo, vamos a suponer, y lo presiono, ¿ok? Lo presiono, vamos a dibujarlo de otro color para que se vea, ¿ok? Lo presiono, ahí está el dedo, lo presiono mi arteria radial, ¿ok? La ocluyo. Si la ocluyo, se dice que si la ocluyes más o menos de 1 a 2 minutos,
¿ok? Y luego la sueltas, esa arteria va a volver a circular sangre, claro, y dice que va a volver a circular sangre más o menos de 4 a 7 veces por encima de su valor normal para luego regresar a la normalidad, ¿ok? ¿Te das cuenta? Mira, ve, de lo que ocluiste, levanta 4 a 7 veces y luego baja para que siga pasando un flujo normal. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que saber que esto significa hiperemia reactiva? Porque esto es la base, por ejemplo, es la base de los torniquetes, ¿ya? Cuando uno hace torniquetes, por eso los torniquetes siempre son oclusiones que se hacen de la arteria. ¿Va a funcionar esa arteria nuevamente? Sí, sí va a funcionar, pero depende de la hiperemia reactiva, de cómo reacciona en ese momento la arteria. Mientras más grande sea la arteria, mayor obviamente va a ser la hiperemia reactiva. Es lógico. En cambio, la otra diferencia es la hiperemia activa. La hiperemia activa dice que, por ejemplo, mientras yo más estimule, o sea, mientras más lo estimule a un órgano, en este caso vamos a poner el músculo, por ejemplo, me voy al gimnasio, necesito que mi músculo esté activo, lo voy a empezar a cansar, ¿ok? Entonces, lo canso más o menos igualito, por 1 o 2 minutos, ¿ok? Mi flujo va a aumentar, claro, va a aumentar mi flujo, aumenta. Conforme yo lo voy cansando, mi flujo va aumentando. O sea, mientras yo más lo canso al músculo, o en este caso a un órgano, más metabolismo le doy, más obviamente, más flujo va a aumentar a través de ese órgano. Es lógico, más flujo va a aumentar. Por ejemplo, vamos a ver, en un paciente que necesite mucho, usar mucho el hígado. Vamos a suponer un paciente que, no sé, a ver, un paciente que consume demasiadas medicinas. Necesita un flujo alto a nivel hepático. ¿Para qué? Para degradar esos medicamentos. Entonces, lo voy a agotar al flujo sanguíneo que va a mi hígado. Por lo tanto, si lo agoto al hígado, en este caso, a cómo trabaja el metabolismo hepático, necesito mayor flujo hepático. Igualito pasa con el músculo. Necesito mayor cantidad de flujo. Entonces, esas arterias vamos a decirlo así, se modulan a través de la hiperemia activa y obviamente aumentan su flujo hasta más o menos igual 7 veces por encima de su valor normal. Hasta ese nivel y luego eso empiezan a decaer nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre la reactiva y la activa? Que la activa no necesita bloqueo, la activa lo que necesita es estimulación, necesita metabolismo. Nada más. En cambio, la hiperemia reactiva sí necesita que haya previo bloqueo de una arteria. Si no, no se da. ¿Perfecto? Muy bien. Hasta ahí es esa parte. Esto es para recordar nada más que a través del endotelio, acá está nuevamente la fuerza de izallamiento, y a través del endotelio va a pasar, el óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y lo vuelvo a decir, vasodilatador, así como la adrenalina, por ejemplo, la adrenalina, ¿ya? Es un potente vasodilatador, pero a nivel cardíaco. ¿Ok? Y también tenemos vasoconstrictores, ¿ok? ¿Cuáles son los principales vasoconstrictores? Vasoconstrictores son, por ejemplo, la vasopresina, es un constrictor, ¿ya? Otro constrictor, la adrenalina también es un vasoconstrictor. ¿Qué otro constrictor? La endotelina, que te mencioné hace un momento, la endotelina, dentro de las cuales la 1 es el principal vasoconstrictor, y vamos a ver que en la regulación a largo plazo, ahí hay más vasoconstrictores, ¿ok? Entonces pasamos justamente a esa parte, que es esta que está acá, que es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Que es lo que nosotros vamos a utilizar para la regulación de la presión arterial a largo plazo, ¿ok? A largo plazo. Perfecto. Entonces, a ver, las células endoteliales a nivel renal van a producir una hormona. Esa hormona es llamada renina, ¿ok? ¿Cómo es la renina? A ver, o cómo se produce la renina. Vamos a ver, vamos a hacer un recordar de la parte de histo pequeño nada más acá, ya, pequeñito. Puede colocarlo acá. A ver, en esta zona vamos a suponer acá, ¿ok? ¿Ya?
tengo células pequeñitas, ¿ok? Que van a irse y van a formar el túbulo contorneado proximal. Estas células pequeñas forman un elemento que se llama cápsula, que se llama, o recibe el nombre de cápsula de Bowman, ¿ok? La famosa cápsula de Bowman. Dentro de la cápsula de Bowman hay células, ¿ya? Hay células, acá hay células, acá hay células, ¿ok? Las famosas células mesangiales o células del mesange, ¿perfecto? Células mesangiales o células del mesange. ¿Ok? A este glomérulo, que por cierto todo esto es el glomérulo, ¿ok? Glomérulo de Malpighi o glomérulo de Malpighi, así se le llama. Le llegan dos arterias, bueno, llega y sale una arteria. Llega una arteria, que es la arteria aferente, que es la que llega, y sale otra arteria, que es la arteria eferente. ¿Perfecto? Vamos a dibujarlo así con flechas para saber. Esta es la que llega y esta es la que sale. ¿Ok? Muy bien. Acá, entre estas dos arterias, hay células, otras células que están acá. Hay células, ¿ok? Hay células. Y esas células se pegan con una parte del otro túbulo contorneado. ¿Cuál es el otro túbulo contorneado? El túbulo contorneado distal. Vamos a dibujarlo acá el distal, así. Túbulo contorneado distal. Ya, perfecto. Acá hay una unión, para acordarnos. Esa unión se llama, tiene un nombre, esa unión acá. Esta unión tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa unión? Esa unión del túbulo contorneado distal con estas células que están al costado se llama mácula densa. ¿Ya? Pero a estas células a las que yo ya llegué y que todavía no te he mencionado, estas células que están acá tienen un nombre, se llaman células juxtaglomerulares, ¿ok? ¿Por qué juxta? Porque están al costado del glomérulo, así se llaman, juxtaglomerulares, ¿ya? Estas famosas células juxtaglomerulares son las que van a producir, en los riñones la renina, ¿ok? Por cierto, esa renina va a viajar, ya sabemos de dónde sale ahora, va a viajar a través de la sangre, ¿ok? Va a viajar a través de la sangre, principalmente a través de la globulina. ¿Puede viajar también a través de la albúmina? Claro, puede viajar a través de la albúmina, pero viaja a través de la globulina, ¿ok? Como su taxi, ¿ok? Chapa su taxi, ¿ya? Y se va al hígado. ¿Por qué se va al hígado? Porque en el hígado va a encontrar un elemento que se llama angiotensinógeno, que lo tenemos aquí, ¿ok? El angiotensinógeno es una proteína o una enzima, ¿ya? Una enzima proteica que cuando la renina le llega se va a transformar en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 vuelve a viajar por la sangre, viaja por la sangre, ¿ok? Acá dibujo un vasito, ya acá también le dibujo un vasito para que se sepa que la renina viaja. Sale por la sangre y se manda al pulmón. ¿Por qué se manda al pulmón? Porque en el pulmón existe otra enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ok? La convierte de la 1, la pasa a la 2. Esta angiotensina 2 es la más, yo le digo que es la salvaje de todo, ¿ya? Es la más mortal, es una desgraciada la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque esta angiotensina 2 va a producir muchas consecuencias en mi cuerpo. Principalmente va a producir vasoconstricción. Es la principal enzima vasoconstrictora de nuestro cuerpo. ¿Ok? La principal, mucho más que una endotelina, mucho más que otra, sí, es la principal enzima vasoconstrictora. ¿Ok? Entonces, esta enzima hay que tenerle mucho miedo. ¿Por qué mucho miedo y temor? Porque no solamente produce efectos en los vasos, como ves acá que dice vasoconstricción, también produce efectos en ¿dónde? A nivel de las glándulas suprarrenales. ¿Qué hacen las glándulas suprarrenales? Llega a las glándulas suprarrenales y le dice, ¿sabes qué, compadre? Necesito que aumentes tu aldosterona. Entonces, aumenta la aldosterona, que es una enzima que retiene, acá voy a poner, retiene dos cositas, sodio y agua. Ojo, cuando se retiene sodio, se retiene agua. Siempre el sodio y el agua van de la mano, juntitos. Son dos hermanitos, ¿ya? Siempre van a ir juntitos. Nunca van separados. Van juntos el sodio y el agua. Y a quien le tiran roche, siempre le van a tirar roche el sodio y el agua, va a ser al potasio. O sea, si retienen sodio y agua, o sea, cuando dice retienen, quiere decir que se queda en el cuerpo. ¿Ya? Se queda en mi cuerpo. ¿Ok? ¿A quién le tiran roche? Al pobre potasio. O sea, el potasio disminuye. ¿Por qué? Porque el potasio sale, empieza a salir. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo? Y vuelvo a la angiotensina 2. ¿Por qué hay que tenerle miedo o temor ciertamente? Porque no solamente vasoconstriñe. Y la vasoconstricción, ojo, la vasoconstricción lo que me va a provocar a mí es aumento de la presión
arterial. No solamente me va a producir aumento de la presión arterial, me va a producir al mismo tiempo que las arterias más pequeñitas aumenten la resistencia, por lo tanto la presión sistémica va a aumentar. ¿Qué me va a producir también? Que la aldosterona aumente, por lo tanto mi paciente va a retener sodio y agua, o sea, se va a hinchar, va a hacer edemas, ¿ok? Porque va a retener sodio y agua, va a ser edemas. Si retiene sodio, ¿qué me va a provocar también? Me va a provocar hipernatremia, es decir, que el sodio aumente, ¿ok? Entonces, es por digo, esta enzima es bien desgraciada, ¿ok? Bien desgraciada. Por eso es que se inventaron fármacos para poder evitar la formación de angiotensina 2. Dime. Si retiene agua, ¿también no se va a hinchar? Claro, eso es lo que por eso acá he puesto edema. ¿Ok? Ah, ahí está el edema. Sí, ok. Si retiene agua y sodio, ok, va a el paciente a hacer edema, obviamente. Entonces, no solamente aumenta la PA, que lo tenemos por acá, sino también el paciente me va a hacer edema, me va a hacer hipernatremia, porque obviamente el sodio aumenta. El potasio, como le tiran rocha al pobre potasio, el potasio va a disminuir, me va a hacer hipocalemia el paciente, ¿ok? Me va a hacer hipocalemia. ¿Ya? Entonces, el potasio disminuye por acción de la aldosterona. ¿Perfecto? Hay que tenerle un poco de temor y respeto a la angiotensina 2, ¿ok? Porque eso es lo que usualmente me produce en el cuerpo. Entonces, básicamente, ahora, tú me dirás, doctor, pero ¿y en dónde se regula la presión arterial? Justamente, este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es el que tiene que estar en equilibrio, ¿ok? Esto tiene que tener un equilibrio. ¿Ya? Si esto no tiene un equilibrio, ¿por qué? Porque cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona falla, lo primero que pasa es aumenta la presión arterial. Lo segundo que pasará es esto, edemas. Lo tercero que pasará, aumenta el sodio. Otro, disminuye el potasio, ¿ok? Entonces, son los efectos que pasan cuando el sistema renina-angiotensina-aldosterona falla. Ya sea porque hay mucha angiotensina 2, ya sea porque de repente la renina se está produciendo más. O sea, en cualquier parte del circuito puede fallar, ¿ok? Entonces, es importantísimo eso. Usualmente, ¿en quiénes va a fallar? Por ejemplo, en los pacientes renales. ¿Por qué? Porque ya te estoy mencionando que la renina se produce en el riñón. Quiere decir que los pacientes renales no van a producir adecuadamente renina. Si no hay producción adecuada de renina, todo esto falla. Todo esto empieza a fallar, ¿ok? Entonces, los fármacos se inventaron con la intención de regular este aumento de la presión arterial. Entonces, por ahí hubo alguien que se le ocurrió, y ¿qué pasa si a la enzima convertidora que está en el pulmón la inhibimos, ¿ok? Y le ponemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿quiénes son esos? El captopril, el enalapril, ¿ok? Esos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, si la inhibimos, por lo tanto, no formamos angiotensina 2. Si no formamos angiotensina 2, no hay vasoconstricción, la aldosterona tampoco se estimula, por lo tanto, la presión debería bajar, ¿ok? La presión debería bajar y no debería haber retención de sodio y agua. O sea, mi paciente no debería hacer edemas. ¿Es cierto? Sí, es cierto, pasa. Con el enalapril, con el captopril pasa. Prevengo que mi paciente haga edemas. ¿Perfecto? Entonces, ese es uno, por ejemplo, de los medicamentos que se utiliza para el control de la presión arterial. Otro de los medicamentos son los que hacen control en el mismo vaso, o sea, acá, a nivel del vaso, a nivel de vasoconstricción. ¿Qué medicamentos? Lo que te mencioné hace un momento. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Entonces, los medicamentos vasodilatador. Entonces, los medicamentos que se usan en este nivel, que sería a nivel local, ya, son los nitratos, ¿ok? Los nitratos más conocidos, el famoso nitrato, uno de los famosos nitratos es el disorbide, ¿ok? O el dinitrato de disorbide, es lo mismo, ¿ya? Es un medicamento muy utilizado, sobre todo en pacientes que sufren angina de pecho o pacientes que hacen infarto agudo de miocardio, porque en el infarto la arteria coronaria se constriñe, es decir, se contrae. Yo necesito dilatarla. Como es una acción local, un nitrato me va a ayudar. ¿Perfecto? Importantísimo eso. Y otro grupo finalmente, otro grupo de medicamentos que utilizamos son los medicamentos que van a producir a este nivel, a nivel de aldosterona, van a producir que la aldosterona no se estimule, sino baje su producción. Esos son los famosos medicamentos ahorradores de potasio, ¿ok? Que los voy a colocar acá, ya vamos a colocarlo acá. ¿Qué medicamento es por excelencia? La espironolactona, ¿ok? Espironolactona,
¿Ya? ¿Qué hace la espironolactona? Va a las glándulas suprarrenales y les dice, ¿sabes qué? No me produzca, o sea, ya no, o sea, sí deja que la angiotensina actúe, pero digamos que le da la contra, son los antagonistas, así se llama, antagonistas de la aldosterona. Así se llama, ese es el grupo, antagonistas de la aldosterona. Quiere decir, ¿de qué? De que le dice a la glándula suprarrenal, ¿sabes qué? No quiero que la aldosterona haga sus efectos, le voy a dar la contra. Entonces, como deja que se forme la angiotensina y obviamente la aldosterona debería aumentar, este señor hace que no se forme mucha aldosterona, por ende, evita que se retenga sodio y agua. O sea, al revés, hace todo lo contrario. El sodio y el agua se van. Más bien, acá, ¿quién se retiene? Se retiene el potasio. Por eso se llama fármaco ahorrador de potasio. O sea, el potasio se va al cuerpo. ¿Ok? Por eso es que con la espironolactona hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho potasio en mi cuerpo, voy a producir taquicardias. ¿Ok? Taquicardias, perdón. Acá es taquicardias. Por ponerlo más rápido, acá. ¿Ok? Taquicardias. ¿Ya? Si yo tengo mucho potasio en mi cuerpo, puedo producir taquicardia, así que tener mucho cuidado con eso. ¿Perfecto? Mucho cuidado. Entonces, la espironolactona es un antagonista de aldosterona y al mismo tiempo es un ahorrador de potasio. Yo te expliqué por qué es un ahorrador de potasio, porque hace todo lo contrario a esto. No va a retener, o sea, no retiene sodio y agua, hace que el agua se vaya. Por eso es que la espironolactona es un diurético, por cierto. Es un diurético, hace que el agua se vaya. Y ya te dije que el agua no se va sola, se va siempre con su hermanito, quien es el sodio. ¿Ok? Se va el agua, se va el sodio. ¿Cómo? Y si sale el sodio, tiene que entrar potasio, ¿no? Obviamente siempre es así. Pues el sodio y el potasio van en contra, siempre. Entonces, si el sodio se va, el potasio se va a quedar. O sea, retiene. Es por un efecto, es por un contraefecto, por contragradiente, por decirlo así. Entonces, el potasio. ¿Los que toman ese medicamento van a quedar roto el baño? Sí, claro, lógico, porque es un diurético. ¿No? Es un diurético. Entonces, la espironolactona es un diurético y por ende, y ahora ya lo entendiste por qué tiene función de diurético, porque hace todo lo contrario a la aldosterona, hace que no se retenga el sodio y el agua salga. Sale el agua, sale el sodio, pero hay que tener mucho cuidado, porque el agua no sale sola, sale con sodio. Y si yo disminuyo el sodio, o sea, yo voy a disminuir el sodio, ¿ya? Disminuyo el sodio en mi cuerpo, obviamente, mi paciente puede entrar en un proceso de problemas cerebrales, o sea, puede entrar nosotros le llamamos un shock hidroelectrolítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el paciente que tiene muy poco sodio se pone un poco letárgico, medio lento, ¿no? Se pone adormitado. Entonces, y va a ser taquicardias. ¿Por qué? Porque obviamente el potasio está aumentado en su cuerpo. Y eso se nota en el EKG. En el EKG se nota bien, es clásico. En el EKG tiene unas ondas T que son picudas que más adelante cuando veamos la parte de EKG lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, esos son los medicamentos principales. También está losartán, está valsartán, pero el losartán actúa a nivel de membrana. Acá no tiene nada que ver con el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Entonces, básicamente son los medicamentos usados y vamos a pasar a las partes finales. Son las tres circulaciones que nos pide el sílabus. Nos pide las tres circulaciones principales. La circulación coronaria, ¿ok? Coronaria. La circulación coronaria es muy sencilla. La circulación coronaria nace de la aorta, ¿ya? Nace de la aorta. ¿Ok? Acá está el callado aórtico, nace de la aorta y tiene dos lados, la coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿ok? La arteria coronaria derecha me va a dar origen va a dar la vuelta, mira, aquí está la arteria coronaria derecha, da la vuelta, mira, da la vuelta por acá, da la vuelta por acá, y me nace una rama que es la famosa rama descendente posterior, ¿ok? Ya, la descendente posterior. Esto usualmente pasa en el 80 a 85% de los casos. ¿Ok? A eso se le llama dominancia, tiene un nombre eso, dominancia derecha. O sea, quiere decir que no todas las personas terminan así, no todas las personas, su rama derecha termina atrás. ¿Ok? La rama descendente anterior es aquella rama que va a través del septo y divide al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Igualito es acá. Adelante, así como hay una descendente posterior, hay una descendente anterior. La descendente anterior nace del otro lado, de la coronaria izquierda. Nace la descendente anterior. ¿Ok? Esa descendente anterior, mira, acá está, descendente anterior. Perfecto.
también pasa por el septo y parte en este caso, al corazón en dos, ventrículo izquierdo, ¿ok? Ventrículo derecho, por decirlo así, ¿ok? Perfecto. Ahora, pero esta coronaria izquierda tiene otra ramita, que es muy conocida, se llama la circunfleja, ¿ok? La famosa arteria circunfleja que la tenemos por acá, ¿ve? ¿Ok? Que va a dar la vuelta y si te das cuenta, mira, está por acá, va a dar la vuelta y va a terminar vamos a decirlo así, en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Va a terminar ahí. Ahora, no siempre pasa que la situación es así. A veces esta circunfleja se da la vuelta y es la que termina acá, en medio de los dos, ¿ya? Y no la del derecho, ¿ok? Sino la circunfleja es la que termina atrás, formando la descendente posterior, por cierto, incluso. Esa circunfleja cuando termina atrás, ¿ya? Que usualmente ocurre en ese 15% restante, se le llama dominancia izquierda, ¿ok? Pasa en algunos pacientes, sí, es importante conocerlo eso, ¿por qué? Porque en algunos pacientes va a pasar y me sirve ¿para qué? Para saber cuando se obstruye una arteria, qué tanto porcentaje yo voy a tener de recuperación y de daño, ¿ok? Es importante eso. Ahora, doctor, ¿pasará que las dos puedan llegar, la derecha y la izquierda? Claro, puede ser que las dos lleguen, derecha e izquierda. Eso, cuando llega a la derecha y llega a la izquierda, se llama codominancia, que es muy raro, ¿ok? Es muy raro, pasa usualmente en el 5% de los casos, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? A ver, si se entiende o si me has entendido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo daño la arteria? En este caso, mira, hay un trombo, o sea, me da un infarto, pero en el infarto le da al paciente, le dan en la descendente anterior. Normal, pues, ¿no? Se dañará esta parte que está acá, ¿ok? Pero mi circunfleja sigue funcionando, mi derecha sigue funcionando y bacán, pues no hay roche. ¿Ya? ¿Qué pasa si mi circunfleja ahora ya no se daña la anterior, se daña mi circunfleja? Por acá se tapa. Muy bien, normal, pues, ¿no? Se dañará esta parte que está por acá, ¿ok? Perdón, por acá, izquierda, se dañará esta acá, pero la parte de adelante sigue funcionando y la parte derecha sigue funcionando. Pero mira, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo, en lugar de tapar la izquierda, tapo toda la derecha? ¿Ok? Se tapa toda la derecha. Mira todo este espacio que se va a empezar a lesionar. Que justamente dice acá 80-85% de dominancia. Prácticamente casi todo tu ventrículo derecho, chao, se fue. ¿Ok? Te quedas con una partecita de tu ventrículo izquierdo. Entonces, si yo tengo un infarto de la coronaria derecha, mi paciente tiene más riesgo de morirse. ¿Ok? En cambio, si tengo un infarto de la coronaria izquierda, habría que ver dónde está el problema. Si el problema está en una sola ramita, bacán. Pero también si está en el tronco, arriba, el infarto está arriba, acá arriba, fuiste también porque te daña prácticamente casi todo el corazón. Te daña adelante, te daña acá atrás, te daña parte del ventrículo izquierdo posterior, te daña ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Habría que ver. Pero si te da de frente a la coronaria derecha, prácticamente está casi todo el corazón afectado. Casi todo el corazón afectado, ¿ok? Por eso es importante. En cambio, digamos que la izquierda me da chance porque vamos a ver si es que es en la descendente anterior, que es una de sus ramas, o en la circunfleja, pues, ¿no? Que es otra de sus ramas, ¿ok? Entonces, para eso es que me sirve aprender la circulación coronaria, ¿ok? La vena más importante que tiene mi corazón, la vena más importante, así como tiene arterias, tiene venas. ¿Cuál es la vena más importante? La vena más importante de mi corazón, ¿cuál es? El seno coronario, ¿ok? El seno coronario. El seno coronario es la vena más importante de mi corazón. Este que está acá. Este es el seno coronario, ¿ok? Ese seno coronario recoge toda la sangre de mis aurículas, de mis ventrículos, recoge, ¿ok? Y lo drena hacia mis venas cavas, ¿ok? Es importantísimo. Entonces las arterias coronarias son digamos, la circulación coronaria, y la vena, en este caso la vena principal, se llama seno coronario, ¿ok? Importante. Muy bien. Vamos a pasar a la circulación cerebral, ¿ya?
para ya empezar a terminar, nos falta una diapositiva nada más. Esta es la circulación cerebral, ¿perfecto? La circulación cerebral está compuesta por un polígono muy conocido, el famoso polígono de Willis, ¿ok? El polígono de Willis. Ese polígono de Willis está formado por arterias principalmente 3, básicamente, y las demás son ramas, ¿ya? La arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral anterior. ¿Perfecto? Ahora, ojo, la arteria cerebral media nace de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna le da origen a la arteria cerebral media. Acá, mira, acá lo tenemos, acá lo vamos a ver. Ahorita, de repente no se observa bien, pero acá ve. La arteria carótida interna le da origen a la cerebral media. Entonces, ¿también le da origen a la cerebral posterior? Sí. ¿También le da origen a la cerebral anterior? Sí, pero principalmente a la media. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, esas arterias que tenemos allí son las principales, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la posterior, y la arteria carótida interna, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son sus ramas? Las comunicantes. Tenemos dos comunicantes, comunicante anterior, comunicante posterior. Acá, si te das cuenta, acá está la cerebral media. Mira, acá tenemos la cerebral media, ¿ok? Estas son las cerebrales medias, ¿ok? La comunicante anterior, que es esta que está acá, que comunica las dos arterias cerebrales anteriores, acá, ¿ok? ¿Ya? Las tres cerebrales anteriores son estas, por si acaso. Son estas que están acá arriba. ¿Ya? Estas que están acá arriba. Y las comunicantes posteriores son estas que bajan. ¿Ok? Son estas que bajan. Acá también hay una unión. Ya hay una unión. Ya son arterias colaterales nada más. Y todo este grupo forma el polígono de Willis. ¿Quiénes lo forman? Vuelvo a repetir. Cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior y sus ramas. Comunicante anterior, comunicante posterior. Perfecto. Hasta ahí es lo que tenemos que aprender. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la cerebral anterior va a irrigar principalmente la zona o el lóbulo frontal. ¿Ok? La cerebral posterior ya va a irrigar usualmente la zona occipital. ¿Ya? Y vertebral. Ya prácticamente se va para abajo a las vértebras. Mientras que la media es la que más abarca. Es la que va a abarcar zona parietal y zona temporal. ¿Ok? Entonces, es importantísimo. Por eso es que cuando se daña la cerebral media, prácticamente, mira, ve. ¿Ok? Se pierde gran cantidad de corteza cerebral. ¿Ya? Es importante no olvidarnos de ello. Y finalmente, con la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es muy conocida y es muy sencilla de entender. ¿Ya? Acá no hay que aprender mucho, básicamente hay nada más que recordar que de mi corazón, van a nacer una arteria que se llama arteria pulmonar, ¿ok? Que se va a dividir en dos, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, ¿ok? Más o menos mis pulmones deben estar acá, mira, así. ¿Ok? Ahí están mis pulmones, ¿ya? Entonces, esta arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho, perfecto, llega a mis pulmones, ¿ok? Para poder hacer un proceso que se llama hematosis, ¿ok? O el cambio de, en este caso, sale CO2 y entra oxígeno, ¿perfecto? Entonces, el oxígeno cuando entra, ¿ya? El oxígeno cuando entra va a discurrir por unas venas, ya no por arterias, va a discurrir, salen venas, ¿ok? Se dice que salen dos del lado derecho y dos del lado izquierdo, que van a terminar acá, ¿ok? Van a terminar acá. Van a terminar, ¿en dónde? En la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda terminan las 4 venas pulmonares. Lo pongo de rojo, ¿por qué? Porque transportan sangre rica en oxígeno, ¿ok? A pesar de ser venas. Y son 2 derechas y 2 izquierdas, así de simple, nada más. Y luego de eso ya pasan a la circulación sistémica a través de la ventrícula izquierda. Ahí no hay otra cosa que aprender. No hay más que aprender porque el sílabo no me pide que les muestre todo lo que respecta a presiones de la circulación a nivel pulmonar, porque eso se va a ver en fisiología respiratoria. Entonces, yo pienso que ahí es donde se va a ahondar en eso. Entonces, ahorita no hay que ahondar más en eso, solamente hay que acordarnos de que el ventrículo derecho
tiene cierta presión, que si te acuerdas te dije de 20 a 25 milímetros de mercurio, no puede exceder eso porque si excede, yo puedo congestionar mis pulmoncitos, los puedo llenar de agua. Perfecto. A diferencia del ventrículo izquierdo, que sí tiene que tener una presión para que bote de 120 milímetros de mercurio, usualmente que es mi presión sistólica. ¿Ok? Entonces, es algo que no podemos olvidar, básicamente, y este es el principio de la hipertensión pulmonar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si esta presión aumenta, yo tengo más riesgo de tener hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se da a través de la arteria pulmonar, obviamente, ¿no? Cuando la presión a nivel de la arteria pulmonar aumenta. ¿Ya? Entonces, es importante, de repente hay algunas cosas que puede ser que hayan quedado en el aire, es porque, como te repito, la primera clase, no las has recibido. En la primera clase yo he explicado varias cosas de las que de repente he mencionado acá nada más y que he tratado de complementar en realidad para que puedas no perder. ¿Ya? Espérame.